Buenas gente, bienvenidos a la última parte de este curso sobre MMD Splatoon. Aquí comenzamos la sección del nivel avanzado sobre PMX Editor y MMD. Hasta este punto ya sabemos crear personajes únicos, hacer animaciones en MMD, exportar imágenes y videos, añadir fondos en MMD, añadir efectos, manipular vértices de forma más experta y cómo funcionan los modelos en general. Sin embargo, aquí vamos a ver todo lo que nos falta por ver para dominar al 100% este programa y sus posibilidades. Así pues, esta sección será la más larga del curso, al incorporar varios conceptos sumamente complejos que trataré de explicar de la forma más sencilla que pueda. En esta parte de hoy y en las posteriores, vamos a ver cómo personalizar todavía más algún personaje en MMD, modificando partes más complejas con algunas funciones que no les he explicado hasta este momento. Así pues, vamos a comenzar como siempre lo hemos hecho, y es creando un nuevo personaje. Lo ideal siempre que quieran hacer algún personaje es tener una idea en la cabeza de cómo va a ser su diseño, sus proporciones y sus prendas de ropa, ya que eso facilitará mucho al momento de tener que crear los modelos al no tener que perder tiempo experimentando. En esta ocasión voy a crear a una Inkling chica, la cual va a tener el color amarillo. Ya desde aquí vamos al pack de Joy Sandbag y como siempre abrimos la carpeta de los modelos, en este caso de una Inkling chica, y veo la imagen para elegir cuál estilo quiero que tenga. Para toda esta parte voy a elegir un cabello más complejo para tener que editarlo a lo largo de esta sección. Voy a elegir el Miku Hair. Esta fue hecha por el usuario Mamilla MMD. Así que simplemente agarramos la carpeta donde está, la copiamos, la pegamos aquí y le cambiamos el nombre al nombre del personaje con base. Una vez hecho esto, directamente abrimos el modelo. Volvemos a estar en donde ya nos hemos encontrado varias veces. En info vemos que acá tenemos los créditos, por lo que lo mantenemos y comenzamos personalizando la información, tanto en inglés como japonés, el nombre del personaje, y comenzamos personalizando los colores, lo que ya vimos en la parte básica de este tutorial. En esta ocasión le voy a hacer un tono de piel más oscuro. Ya dije que el color iba a ser amarillo y como vemos acá tenemos varias partes del peinado. En este caso tenemos lo que es el white y el color separado, por lo que simplemente cosa seleccionar el color, ya que es la parte que se pinta. Aquí ya le pongo el color, el mouth lo hago más oscuro y solo me faltaría la pupila, la cual la voy a hacer de un color rosa. Ya tenemos el modelo como siempre, lo hemos modificado y ahora vamos a utilizar los conceptos del nivel medio. Vamos a modificar la anatomía del personaje en cuanto a los vértices. Elegimos más la parte que queremos modificar y yo por ejemplo acá voy a hacer que esto sea un poco más angosto. Luego seleccionaré estas dos partes de que se vean los vértices y un poco al ojo voy a hacer esto más ancho. Aquí les voy a enseñar algo, y es que si hemos seleccionado algo y lo dejamos de seleccionar sin querer, podemos darle a Edit y darle aquí a Undo Select, con lo que recuperamos la selección y podemos seguir editando. Recuerden que con Shift seleccionan más de una cosa y con Control la dejan de seleccionar. Como esta es una chica, voy a hacerle un pecho y listo. Digamos que esas son las modificaciones básicas que quería que tuviera. Ahora vamos con la nueva parte, y es que hasta este punto solo les dije que podían modificar partes de vértices que no involucren tanto los huesos, pues en esta ocasión sí vamos a personalizar partes con huesos, por ejemplo las piernas. Para hacer esto es muy simple en realidad, y es cosa de que al mismo tiempo que seleccionamos vértices, seleccionemos los huesos. Ojo que acá solo consideraremos partes que tienen vértices y huesos, ya que en el caso del pelo también tenemos físicas, las cuales las podemos ver al darle aquí en Body y en Join. Esto lo andaremos más a profundidad en el próximo capítulo, pero básicamente todas estas cajas que se ven son las físicas del modelo y todos estos cilindros son las zonas de colisión. Cada color representa un distinto grupo y por lo tanto si son de distintos colores significa que habrá colisión entre ellos. Por ejemplo, el cuerpo podemos ver que tiene un color amarillento claro, mientras que el pelo tiene un color rosa, por lo que habrá colisión y eso dará una sensación de realismo al peinado. Pero como en general el cuerpo mantendrá la misma forma, no creo que haga falta modificar también el body. Yo en este caso quiero hacer las piernas más delgadas, así que las selecciono. Si quiero con la selección libre voy editando. Ojo de no seleccionar huesos que no queramos modificar, y ahora es simplemente cosa de hacer las modificaciones como si fueran vértices. Lamentablemente en PMX Editor no hay una forma de seleccionar un lado y luego el otro de forma puesta automáticamente, así que no tenemos de otra que seleccionarlo a mano y hacer las modificaciones más o menos a ojo. Entonces bueno, estas serían las modificaciones que también se las podemos aplicar a los brazos o cualquier parte del cuerpo realmente. Por ejemplo, voy a hacer una modificación más extrema y es respecto a la cara. Digamos que queremos que sea un poco menos ancha. Para lograr esto también tenemos que seleccionar los huesos, pero como les acabo de decir, también tenemos que considerar todas las colisiones del pelo y las físicas. Pero bien, ¿cómo podemos modificar partes que incluyen físicas como el cabello o que incluso tienen
animaciones faciales como la cara. Como seleccionar todo esto así a vista previa puede resultar muy difícil, lo que yo recomiendo es tratar de primero seleccionar todos los vértices y los huesos, eligiendo las partes que queremos modificar. En este caso conviene primero seleccionar todo lo que es los vértices en primer lugar. Podemos simplemente darle a control A y ahí lo tenemos todo. Sin embargo, acá voy a quitar de la selección los vértices del cuello para mantener la unión con el resto del cuerpo. Ahí estaría. Y ahora le damos a Bone y seleccionamos todos los huesos que nos interesan. En este caso son los de arriba, todos, excepto el del cuello y también los del pelo. Con Shift podemos seleccionar más de una cosa. Fijamos de no seleccionar algún hueso que no queramos mover. Ahora para el body y el joint, lo que podemos hacer es venir a la parte de info y con las casillas seleccionadas nos vamos a body y vamos seleccionando los que corresponden. En este caso sería esto de aquí hasta abajo, todo esto. Y en el caso de joint exactamente lo mismo. Como podemos ver, todos los joints están en la parte del pelo, por lo tanto seleccionamos todos arrastrando. Una vez hecho esto, ya tengo todo seleccionado. Para poder verlo mejor, le damos acá en la parte de visualización y quitamos que se vean las colisiones y los joints. Dado que es posible que nosotros vayamos a meter otro tipo de ojos o otro tipo de cejas o incluso otro tipo de peinado en este modelo, siempre que hagan modificaciones de tamaño, les recomiendo utilizar el apartado de Object Movement Value y aquí lo escalamos como nosotros queramos. En este caso son pequeños píxeles que queremos restarle, principalmente en horizontal y un poquito en vertical. Acá recuerden poner 1 y utilizar comas. Le damos a Scale y tal vez está demasiado chico, así que realmente lo voy a subir ahora. Y listo, ahí lo tendría, una cabeza mucho más pequeña. Si vamos a Transform View, podemos ver que sigue conservando las expresiones faciales tal y como debería ser y sin afectarse. Aunque eso no siempre va a ser así y por eso recomiendo no tratar de mover mucho lo que es la cabeza por el tema de las expresiones faciales, ya que no necesariamente siempre van a funcionar. Pero bueno, así se modifican partes complejas del modelo. Recuerden guardar estos números, ya que podríamos necesitarlos más adelante. Incluso si queremos lo podemos volver a seleccionar todo y lo podemos volver a angostar. Sin embargo, es ideal tratar de no angostarlo mucho porque las expresiones faciales no se van a ajustar correctamente. Y como vemos aquí ya lo tenemos en su estado de personalización respecto al cuerpo. Ahora, para el pelo ya vimos un poco cómo se modifica. Para este tutorial les voy a enseñar cómo modificarlo a nivel muy básico, ya que en las partes posteriores veremos cómo interactuar con otras partes de pelo o incluso cómo podemos agregar físicas y cómo funcionan estas. Pero por esta parte vamos a modificar este pelo suponiendo que solo queremos una pequeña modificación. Para hacer eso es tan simple como modificar los vértices como siempre hemos hecho, pero considerando que también tenemos que modificar lo que son las físicas y los huesos. Supongamos que acá yo lo que quiero es que este pelo de acá atrás sea más corto, que no sea tan largo, o también sacar estos dos de acá adelante. Entonces para hacer eso nos vamos a más y simplemente vamos seleccionando lo que es el pelo y viendo cuáles son las partes que queremos modificar. En este caso es justamente esta de acá primero, y si le damos a Parts podemos verlo mejor. Entonces yo lo que quiero es borrar todo lo que son estos vértices de acá de la parte de adelante. Simplemente voy y lo selecciono primero, doy Shift suprimir y ahí se han borrado. Ahora para que quede bien ajustado ponemos que se vea todo y vamos ajustando y listo, ahí estaría. Queremos un poco distinto, es cosa de cambiarlo, pero listo. Así se pueden borrar partes y personalizar el pelo. Ahora para la otra zona tenemos que hacer lo mismo, simplemente ir y seleccionarlo. Como vemos acá ha desaparecido el modelo de la parte blanca y eso es porque la hemos eliminado por completo. Aquí sí que tenemos que seleccionar los huesos, ya que no estamos eliminando una parte sino modificándola. Entonces hacemos lo mismo que hicimos con la cara, seleccionamos todos los vértices que queramos editar, supongamos desde acá en adelante, luego los huesos y también lo que es el body y los joints. En este caso puede que convenga más hacerlo a mano. Fijamos de seleccionarlos todo bien, si no con control los deseleccionamos y listo, ahí estaría. Así que ahora, haciendo que se vea más claro quitando la visualización, podemos editar esto y hacerlo de la forma que queríamos. Por ejemplo, yo lo quiero más pequeño, angosto. Por ejemplo acá voy a hacer que vaya haciéndose más angosto progresivamente. Y ahora para la parte horizontal simplemente tendré que modificar uno por uno. Y para este lado seleccionarlo, pero con cuidado. Así que voy a hacer de nuevo solo los vértices, luego los huesos, el body y el joint. Ojo de no seleccionar cosas de más, vamos bien. Y ahora sí lo podemos editar.
y listo, ahí estaría. Ya lo tengo personalizado en cuanto al cabello, y lo único que nos falta es asegurarnos de que los body y los joint estén bien posicionados. En este caso vemos que lo están, sin embargo el tamaño del body se mantiene. Entonces aquí vamos a ver un poco superficialmente cómo modificar esto en cuanto a lo básico. Para ello nos vamos aquí en info, vamos a body y tenemos que seleccionar la parte que queramos modificar. En este caso son estas esferas de acá abajo, ya que hemos hecho más pequeño todo lo que es el pelo. Lo podemos seleccionar simplemente ignorando todo lo demás. Por ejemplo, desde acá seleccionamos solo lo que es el pelo y vemos que son todos estos de acá. Sabiendo eso, vamos viendo cuánto es el radio y lo vamos haciendo más pequeño. Por ejemplo, esto de 1,5, 0,8 está bien, 1,2, y básicamente con los mismos valores tenemos que ponérselos al otro lado, que pone aquí right, y listo, ahí estaría. Así que ahora es cosa de que se vea todo, ir a transform view y ver si realmente quedó como queríamos. Para ello le damos acá en play, se activan las físicas y como vemos todo se mueve mucho. Esto se debe a que si le damos acá a body, vemos que tenemos la esfera con la que hay colisión porque es demasiado grande en relación a las demás. Para ello es cosa de buscar cuál es, que es esta de acá, y la hacemos más pequeña. Ahora sí debería estar funcionando y listo, ya lo tenemos personalizado y listo y funciona. Así que ya sabemos cómo personalizar un pelo y partes con hueso. Ya para terminar este video simplemente les voy a mostrar cómo se personalizarían los ojos y cómo añadirle un efecto de respiración automática a los modelos. Pues hasta el momento, si queremos hacer que los modelos se muevan de forma natural respirando ciertas animaciones, tendríamos que animar cada fotograma de la respiración. Sin embargo, existe un plugin que te permite incluir esto de forma automática con el uso de físicas sin afectar realmente mucho al modelo. Esto se los mostraré ahora, pero lo volveré a introducir a este modelo de ejemplo más adelante, pues todavía hay cosas que quiero modificar de la base, pero para este tutorial simplemente se los enseñaré. Primero vamos con el cambio de textura. Quiero otras cejas, quiero otro tipo de pestañas, en este caso quiero las dos. Entonces voy al pack de Joy Sandbag, le doy a Others y acá tengo lo que son las cejas de una Inkling chica de Futatabi 6, las pestañas hechas por mí y los ojos con las distintas texturas que también las hice yo. En este caso voy a empezar agregando las cejas. Como modificamos el tamaño del cuerpo, por eso anoté los números y lo hice con esta herramienta de aquí. Lo que tenemos que hacer es simplemente borrar lo que son las cejas y ahora incluimos las cejas de Futatabi 6. Por ejemplo, la número 4. Estas son las de Splatoon 3, pero solo están las versiones de la Inkling chica. Le damos a Add y ahora tenemos que seleccionar este material que, como vemos, también incluye unos huesos. Sin embargo, estos huesos no nos interesan de momento, así que simplemente tenemos que seleccionar los vértices y darle a Scale. Como recuerdan, después subimos esto un poco y un poco al ojo tenemos que más o menos adivinar en qué parte iba. Respecto a los huesos que les menciono, para borrar unos huesos ya sabemos que para verlos todos tenemos esta parte de aquí de Bone, y siempre los modelos que vamos agregando se van sumando al final de la lista, así que vamos al final y aquí tenemos estos huesos que corresponden a estos de aquí. Como les digo, son para mover las cejas de forma independiente, pero en estos modelos las movemos con los morphs, así que simplemente los borramos con suprimir. Hecho esto, podemos colorearlo y ponerlo en donde debería ir. Recuerden que seleccionando la parte que queramos pintar y otras con color, con control, podemos simplemente copiar los colores y listo, ahí estaría. Ahora para las pestañas es exactamente lo mismo. Vamos a las pestañas y yo por ejemplo quiero hacer estas, las pestañas altas, así que lo que tengo que hacer es borrar todos los materiales respecto a las pestañas, así que le doy a suprimir, ahí se ha borrado. Vengo acá, lo importo y selecciono todas las partes que acabo de agregar. Ahí están, y le doy a Scale y luego las subo hasta que encaje. Control puedo hacer el movimiento más ligero. Ahora las colores. Si no llegan a encajar, sigan intentándolo hasta que encaje. Y vale, lo que nos faltaría es en Morph fusionar el Surprise que queda apartado con todo lo que tenemos acá. Así que subimos todo lo que acabamos de importar, fusionamos el Surprise, tenemos acá con el que quedó remanente. Le damos a Join Same Morph y listo. Ahora tenemos las pestañas cambiadas. Las pestañas también las podemos modificar directamente como si fueran unos vértices para hacer la forma que nosotros deseamos. Sin embargo, yo estoy conforme con esto que tenemos aquí. Ya por último, digamos que quiero cambiar la textura de los ojos. Sin embargo, no me quiero conformar simplemente con unos ojos normales. Así que voy a mi carpeta de Eyes y acá tengo dos versiones de ojos. Estos son los ojos que tenemos aquí, normales, y acá tenemos unos ojos especiales que si los abrimos podemos ver que se tratan de unos ojos diferentes que tienen un símbolo como de estrella y el cual quiero que tenga este modelo. Dado que todos los huesos son exactamente los que tienen todos los modelos, es cosa de simplemente añadirlo y hacer lo mismo que acabamos de hacer con el resto de partes, pero con los ojos. Así que simplemente voy y con mucho cuidado tengo que borrar lo que son los ojos. Recuerden que si hay un color que queramos mantener, le damos aquí, le damos a agregar a colores personalizados y listo. Ahora lo borramos. En
no tenemos los ojos. Y antes de importar estos de acá tenemos que copiar en text la textura de iSpecial 1 y 2. Vamos a nuestra carpeta, en text, lo pegamos y ahora sí, simplemente lo importamos. Hacemos lo mismo, seleccionar la parte, escalamos, lo movemos y ahí estaría. Ahora simplemente lo pintamos con solo el pupil 1, pues el 2 es la estrella de acá. Y ahora sí, lo tenemos hecho. Vamos a Transform View, fijamos que realmente haya quedado bien. Pero para los morphs tenemos que también personalizarlo, pues acá podemos ver que se han agregado todos estos de acá, que son diferentes a los que hay arriba, así que tenemos que poner esto justo abajo e ir combinando todos los que tienen el mismo nombre. Una forma más fácil es acá, darle a Merge Morphs with the Same, ahí estaría listo. Hemos modificado la textura, hemos modificado todas las partes de la cara e incluso el pelo en un nivel básico. Así que ya habiendo terminado el modelo al completo de una vez por todas, podemos guardar el archivo en la carpeta que corresponde y ponerle el nombre del personaje. Y bien, para terminar este tutorial voy a cerrar este modelo y voy a venir acá a nuestra carpeta madre y darle a Programs. Pues ahora, para utilizar el plugin de la respiración automática, vamos a usar el PMX Editor en español. Y es por eso que se los dejé por aquí, ya que en general el en inglés nos permite editar más, pero el español tiene el plugin de la respiración automática. También lo podríamos tener en el inglés, pero yo lo tengo en el español. Así que le damos aquí y acá tenemos el de 32 bits y 64 bits. Mi computador es de 64 bits, así que lo abro y desde acá le doy a abrir. Este PMX Editor fue hecho por una usuaria que lo tradujo todo al español y es una versión más nueva del PMX Editor. Abro el modelo y aquí está. Entonces directamente, sin más rodeos, ¿cómo agregamos la respiración automática? Pues muy simple. Vamos aquí a solo seleccionar los huesos y tenemos que seleccionar el hueso del centro y los 3 huesos del torso. Estos de acá. Seleccionamos estos 4 huesos y ahora desde el menú le damos a editar, luego vamos a plugin, user y le ponemos aquí en los caracteres en japonés. Esto nos debería abrir el siguiente menú y lo primero que tenemos que hacer es darle a este botón de acá arriba. Esto nos va a pedir que busquemos dónde se encuentra ubicado el efecto. El efecto se encuentra ubicado en nuestro pack en la parte de Effects, Plugins y en la carpeta Auto Breath. Acá le damos y tenemos que elegir el archivo PMX que aparece aquí. Le damos doble clic y ya estaría. Y una vez hecho esto, le damos a este botón de aquí a la derecha. Esperamos un poco y va a aparecer un mensaje. Le damos a aceptar y ahora si nos fijamos en nuestro modelo, vemos que aparecen unas esferas acá abajo. Y si vemos todo lo que son los cuerpos rígidos, vemos que han aparecido un grupo de físicas adicionales. Y más encima, si vamos a hueso, podemos ver que ahora tenemos un montón de huesos adicionales que dan todo este efecto y lo hizo todo de forma automática. Es importante considerar que si de ahora en adelante queremos agregar más partes o queremos modificar el modelo base, todos estos huesos y físicas van a estar antes de lo que vayamos agregando. Por eso es recomendable agregar este efecto cuando tengamos la base del modelo lista o incluso si queremos todo el modelo al completo listo con la ropa y todo. Pero yo he visto que simplemente teniendo la base lista y aplicándole este efecto y luego poniéndole la ropa o accesorios u otros añadidos al modelo, no hay problemas en cuanto a la compatibilidad. Ya lo último que quiero mostrarles es este menú de aquí, que en inglés pone Display Panel. Si le damos, nos va a aparecer todo lo que son los grupos de huesos que podemos registrar e interactuar con ellos como fotogramas dentro de MMD. Como ven, acá se han agregado todos estos, pero la mayoría están vacíos. Por lo tanto, para que no aparezcan grupos que no vamos a utilizar, lo recomendable es simplemente borrarlo. Y adicionalmente, desde acá, como hemos modificado todo lo que son las expresiones faciales del modelo, lo ideal es venir acá a expresión facial y agregar todos los morphs de las expresiones faciales, pues si no se habrán borrado. El efecto de respiración también trae unos morphs que si queremos los podemos añadir acá o no. Pero bueno, para añadir los morphs simplemente los seleccionamos y los vamos añadiendo con el botón de más. Y listo. Si le damos otra vez vamos a estar agregando los morphs del tipo especial, así que no es el caso. Para los huesos es exactamente lo mismo, es cosa de venir acá en hueso y añadir los que faltan. En este caso son todos los del efecto que acabamos de añadir, por lo tanto no hace falta añadirlo. Y bueno, ya con esto lo podemos guardar. Tendríamos que reemplazar el modelo que tenemos, pero como yo dije voy a seguir editando esta base para las próximas partes de este nivel, así que simplemente lo voy a guardar como una versión 2. Y si ahora nosotros abrimos MMD y abrimos el modelo que acabamos de crear, podemos ver de que se mueve por cuenta propia con todo el funcionamiento de físicas que le pusimos. Más adelante veremos cómo podemos manipular esta respiración en MMD, pero el punto es que así se ve y también se puede deshabilitar si lo deseamos, así que es un buen añadido para los modelos. Así que bueno, eso vendría siendo todo por esta larga parte.
Aprendimos mucho sobre la edición ya más experta de los modelos a un nivel absoluto. En la próxima parte vamos a ver cómo podemos hacer peinados personalizados que incluyan otras partes, asimismo cómo extraer estas partes e incluso partes de nuestro modelo para reutilizarlas. Así que estén atentos si lo que quieren es crear un pelo personalizado, pues les enseñaré cómo hacerlo. ¡Nos vemos!